Hasta hace muy poco, su nombre pasaba desapercibido para la mayoría del mundo. Hoy, millones de personas en todo el mundo saben quién es. Su nombre es Bosinha. Tiene 40 años y acaba de protagonizar una de las historias más emocionantes de este mundial. Mientras muchas estrellas del fútbol acaparan los titulares por sus goles, un arquero veterano logró algo diferente. Se ganó la admiración del planeta entero con esfuerzo, sacrificio y una actuación inolvidable. Bosinha, cuyo nombre real es Joaquín Manuel Neves, nació en Cabo Verde, una pequeña nación africana formada por islas en medio del Océano Atlántico. Su camino nunca fue fácil. No creció rodeado de lujos ni de grandes oportunidades. Fue criado por sus abuelos, quienes se convirtieron en las personas más importantes de su vida. Ellos lo apoyaron cuando el sueño de convertirse en futbolista parecía imposible. Con el paso de los años, Bosinha construyó una carrera lejos de los grandes focos del fútbol mundial. Mientras otros jugadores alcanzaban la fama en las principales ligas de Europa, él continuaba trabajando en silencio. Muchas veces pensó en retirarse, muchas veces dudó, pero nunca abandonó su gran sueño: jugar una Copa del Mundo. Y entonces ocurrió lo impensable. Cabo Verde logró clasificarse por primera vez a un mundial. Un hecho histórico para un país de poco más de 500.000 de habitantes. Después de décadas soñándolo, Bosinha finalmente tendría la oportunidad de representar a su nación en el escenario más importante del planeta. El primer rival sería España, una de las selecciones más poderosas del mundo. Los pronósticos eran claros. Todos esperaban una victoria española. Pocos creían que Cabo Verde pudiera competir. Y prácticamente nadie imaginaba quién sería el protagonista de la jornada. Desde el primer minuto comenzaron los ataques. España dominaba, España presionaba, España buscaba el gol. Pero una y otra vez aparecía la misma figura bajo los 3 palos: Bosinha. Atajada tras atajada, intervención tras intervención. Con reflejos impresionantes y una tranquilidad propia de quien ha vivido 1000 batallas, el arquero comenzó a frustrar a los delanteros españoles. Cada parada aumentaba la esperanza. Cada minuto acercaba a Cabo Verde a una hazaña histórica. Y cuando llegó el pitazo final, Cabo Verde acababa de conseguir uno de los resultados más sorprendentes del Mundial. Y el mundo entero comenzó a hablar de él. Las redes sociales explotaron. Su cuenta de Instagram comenzó a crecer de manera impresionante. De miles de seguidores a millones en cuestión de horas. De pronto, aquel arquero veterano se había convertido en una celebridad mundial. Pero la historia no termina ahí. Tras el partido, Bosinha no pudo contener las lágrimas. Muchos pensaron que lloraba únicamente por el resultado, pero había algo mucho más profundo. Mientras miles de aficionados celebraban en el estadio, una persona muy especial no había podido acompañarlo: su madre. Por problemas de viaje y costos, ella tuvo que ver el partido desde casa. Y en medio de la emoción, también recordó a sus abuelos, aquellas personas que lo criaron y que ya no están para verlo cumplir el sueño más grande de su vida. Quizá por eso esta historia ha emocionado tanto al mundo, porque no habla solamente de fútbol, habla de perseverancia, de paciencia, de sacrificio, de nunca rendirse cuando los sueños parecen imposibles. Porque mientras muchos futbolistas ya están retirados a los 40 años, Bosinha estaba viviendo el mejor momento de toda su carrera, demostrando que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que la perseverancia puede vencer al tiempo y que nunca es tarde para alcanzar la gloria. Hoy, Cabo Verde tiene un héroe, un arquero que desafió todos los pronósticos, un hombre que emocionó al mundo entero y una historia que seguramente será recordada durante muchos años. Porque a veces las leyendas no nacen de los goles, a veces nacen de una atajada. Y Bosinha acaba de demostrarlo. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras.
la respetuosa bienvenida a la teleaudiencia de Maya Televisión en toda la nación. Extensivo el saludo para los televidentes a nivel internacional. Es el mejor deseo desde esta tribuna de análisis, reflexión y prensa. Soy Tania López, gracias por el acompañamiento. Se desarrolla el Mundial de Fútbol, donde más de 4.000 millones de personas dan seguimiento a la competencia con las mejores representaciones del fútbol en el planeta. Equipos con escuela del fútbol, como Brasil, Francia, Inglaterra, los países árabes, Asia y las canchas sedes Canadá, Estados Unidos y México. Uno de los países que antes del Mundial era desconocido por todo el mundo, especialmente Europa y la región occidental, es Cabo Verde, un país ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África. La selección de Cabo Verde puso de rodilla a 3 potencias mundiales y a un equipo árabe petrolero hasta que el viernes 3 de julio, después de una lucha feroz de 120 minutos, cayó ante Argentina y los goles del ídolo Lionel Messi. Con la intención de hacer cultura y conocer el mundo a través de la televisión, presentamos un documento sobre un país que no debería existir, pero que existe. La vida en Cabo Verde. Hay un país que no debería existir. No tiene ríos, no tiene selva. No tiene petróleo, no tiene vecinos. Está construido sobre roca volcánica en medio del Atlántico. A más de 500 kilómetros de la costa africana más cercana, azotado por un viento que no para nunca y una sequía que dura meses. Y sin embargo, ahí está. 10 islas, medio millón de personas. Una cultura tan poderosa que ha conquistado escenarios en Europa, Brasil y Estados Unidos. Un país que exporta más personas de las que retiene y que aún así mantiene una identidad tan nítida que sus emigrantes, décadas después de haberse ido, siguen llorando cuando escuchan sus canciones. Eso no se explica con geografía, eso se explica con algo más difícil de mapear. Bienvenidos a Hermoso Mundo. Suscríbete para seguir explorando los lugares más increíbles del planeta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Cabo Verde no es un lugar, son 10 lugares distintos que comparten un pasado y una bandera, pero que en casi todo lo demás se parecen entre sí menos de lo que el mapa sugiere. El archipiélago se divide en 2 grupos según la dirección del viento. Las islas de Barlovento al norte, Santo Antão, São Vicente, Santa Lúcia, São Nicolau, Sal y Boa Vista. Y las islas de Sotavento al sur, Mayo, Santiago, Fogo y Brava. Esa división no es solo climática. Es cultural, histórica y, en ciertos contextos, casi política. Cada isla tiene su propio carácter. Santiago es la más grande y poblada. Aquí se asienta Praia, la capital, una ciudad que crece demasiado rápido y duerme demasiado poco, con barrios improvisados en las laderas, mercados que comienzan antes del amanecer y una energía de ciudad africana que sorprende a quienes llegan esperando una postal caribeña. Santiago fue la primera isla colonizada por los portugueses en el siglo XV y durante décadas fue uno de los centros más activos del comercio transatlántico de esclavos. Esa historia pesa. Está presente en la arquitectura de Cidade Velha,
la ciudad colonial más antigua de los trópicos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también está presente en la composición étnica de una isla donde la mezcla africana es más profunda y visible que en el resto del archipiélago. San Vicente es otra cosa completamente distinta. Mindelo, su ciudad principal, es considerada la capital cultural de Cabo Verde por razones que sus habitantes no necesitan defender porque son evidentes. Esta es la ciudad donde nació Cesárea Évora, la cantante descalza que llevó la morna al mundo. La ciudad donde los bares tienen música en vivo no como atractivo turístico sino como condición natural de existencia. La ciudad donde el carnaval es el más elaborado del archipiélago y donde los parecen haber sido diseñados para conversaciones que duran horas. Mindelo tiene algo que ciudades más grandes y ricas no siempre logran, una vida cultural genuina, que surge desde dentro, no importada para consumo externo. Fogo es el volcán. Literalmente, toda la isla es un cono volcánico de 3.000 metros de altura que se eleva desde el océano como una amenaza geológica transformada en paisaje. Dentro del cráter, en lachadas caldeiras, viven comunidades de agricultores que cultivan la tierra fértil de todas las islas, formada por la lava del mismo volcán que podría destruirlos. Lo hizo en 2014, cuando el Pico do Fogo entró en erupción y sepultó los pueblos de Portela y Bangaeira bajo metros de lava. Las familias se evacuaron, observaron desde fuera cómo sus casas desaparecían, y cuando la lava se enfrió, regresaron, construyeron de nuevo, encima de la lava, porque la tierra volcánica, una vez solidificada, se convierte en la mejor de todas. Eso dice algo sobre el carácter de la gente que vive aquí. Santo Antão es la isla de los valles imposibles, montañas que caen verticalmente hacia el mar, barrancos tan profundos que el sol los alcanza solo unas pocas horas al día, y caminos de piedra construidos por manos que no tenían otra opción. Es la isla más verde del archipiélago porque sus picos atrapan la humedad de las nubes antes de que el viento las disperse, y en ese microclima crecen plátanos, caña de azúcar, papaya y todo tipo de vegetales imposibles en las otras islas. Caminar por las levadas de Santo Antão, los canales de riego que recorren las laderas, es una de las experiencias físicamente más exigentes y visualmente más extraordinarias que ofrece el archipiélago. Sal y Boa Vista son las islas del turismo de sol y playa. Playas de arena blanca, agua turquesa, resorts todo incluido, vuelos charter desde Europa. Son las islas que generan más divisas y las que menos se parecen a Cabo Verde. Ese es un debate interno que el país no ha resuelto, si el modelo turístico de las islas orientales representa el futuro económico del archipiélago o la erosión de todo lo que lo hace distinto. Brava es la más pequeña y remota, difícil de acceder incluso desde las otras islas, con un ferry irregular y sin aeropuerto. Brava vive en una especie de paréntesis temporal que sus habitantes defienden con serena compostura. Aquí la vida se mueve más lento porque no tiene otra opción, y en esa lentitud forzada hay algo que el resto del archipiélago, en su carrera hacia la modernidad, ha comenzado a perder. Santa Lúcia es la única isla deshabitada, no por falta de intentos. En el pasado hubo poblaciones aquí, pero las condiciones eran demasiado extremas incluso para un archipiélago acostumbrado a la extremidad. Hoy es una reserva natural, visitada solo por tortugas marinas, aves migratorias y ocasionalmente investigadores que llegan en barco desde São Vicente para contar lo que vive allí sin necesitar nada de nosotros. Lo que une a estas 10 islas tan diferentes no es la geografía. Es el viento que pasa por todas ellas. Es el mar que las separa y las conecta al mismo tiempo. Y es algo más intangible pero absolutamente real. La saudade, esa palabra portuguesa que Cabo Verde adoptó y transformó en su lenguaje existencial. Para entender Cabo Verde, primero hay que entender lo que el archipiélago no tiene. No tiene ríos permanentes.
En Santiago, hay arroyos que bajan de las montañas durante la temporada de lluvias, pero que desaparecen meses después como si nunca hubieran existido. En la mayoría de las islas, el agua dulce es un recurso tan escaso y tan valioso que ha determinado, más que cualquier otro factor, dónde vive la gente, cómo cultiva, qué come y cuánto tiempo puede quedarse. Las precipitaciones en Cabo Verde son impredecibles de una manera que va más allá de la variación estacional normal. El archipiélago se asienta en el borde de la franja del Sahel. Esa zona de transición entre desierto y vegetación, que se comporta con una irregularidad que los meteorólogos pueden describir estadísticamente, pero que los agricultores experimentan como una lotería anual. Hay años en que las lluvias llegan razonablemente bien y las cosechas son suficientes. Hay años en que no llegan, o llegan demasiado tarde, o llegan todas de golpe en 3 días de aguacero que destruyen los cultivos antes de que la tierra pueda absorber nada. El siglo XX estuvo marcado por hambrunas recurrentes que mataron a decenas de miles de personas en un archipiélago que nunca tuvo los recursos para protegerse de su propio clima. La más devastadora fue la de los años 40, cuando más de 25.000 personas murieron, mientras el gobierno colonial portugués seguía exportando productos de las islas. Esa hambruna no fue simplemente un desastre natural, fue el resultado de un sistema colonial que trataba las islas como fuente de recursos en lugar de como comunidades humanas con derecho a subsistir. La memoria de esa escasez está inscrita en cómo los caboverdianos piensan sobre el agua, sobre la comida, sobre la seguridad. Hoy, la desalinización de agua de mar es el pilar del suministro en la mayoría de las islas. Las plantas desalinizadoras que operan en Sal, Santiago y São Vicente producen el agua que beben sus habitantes, que riega parte de los cultivos, que mantiene funcionando hoteles y hospitales. Es una tecnología cara, dependiente de energía y frágil en el sentido de que cualquier fallo en el sistema eléctrico se convierte rápidamente en un problema de agua. Pero es lo que permite que estas islas sean habitables a la escala que son. El viento, por su parte, es la presencia más constante del archipiélago. El Harmattan, ese viento seco que viene del Sahara, cargado de polvo y arena, llega a Cabo Verde entre noviembre y marzo, con una intensidad que cambia el color del cielo. Cuando el Harmattan es fuerte, el sol aparece naranja o incluso marrón. El horizonte se disuelve en una bruma de partículas saharianas y la visibilidad cae hasta el punto en que los vuelos se ven afectados. Es un fenómeno que los residentes conocen bien y que los recién llegados encuentran inquietante, como si el Sahara estuviera reclamando su parte del archipiélago. Pero el viento también es un recurso. Cabo Verde ha invertido significativamente en energía eólica en los últimos años, con el objetivo de reducir la dependencia del combustible importado, que durante décadas ha sido uno de los costos más pesados para una economía insular. La isla de Santiago ya obtiene una proporción significativa de su electricidad del viento. La isla de São Vicente tiene uno de los parques eólicos más eficientes del archipiélago, y el objetivo a largo plazo, repetido en cada plan gubernamental,
como una promesa que se va cumpliendo lentamente, es que las energías renovables, viento y sol, de los que el archipiélago tiene una abundancia que contrasta con su escasez de agua, cubran la mayor parte de las necesidades energéticas del país. El mar, que rodea absolutamente todo, también es ambas cosas simultáneamente, barrera y camino. Las conexiones interinsulares son uno de los problemas crónicos de la vida en Cabo Verde. Los ferries que conectan las islas son irregulares, dependientes de las condiciones del mar y, en algunos casos, tan infrecuentes que planificar un viaje entre islas requiere una flexibilidad de horario que no todos pueden permitirse. Las islas más periféricas, Brava, Santo Antão, São Nicolau, viven con la conciencia permanente de que cualquier interrupción en el servicio de ferry las aísla completamente del resto del archipiélago, con todo lo que eso implica para el suministro de medicinas, alimentos básicos no producidos localmente y servicios médicos especializados que no existen en todas las islas. La aviación doméstica ha mejorado la conectividad entre algunas islas, pero sigue siendo cara en relación con los ingresos promedio de la población, lo que significa que para muchos residentes el avión interinsular no es una opción práctica, sino una excepción reservada para emergencias o para quienes tienen medios económicos suficientes. Medio millón de personas viven en Cabo Verde, pero el dato que define al país más que cualquier otro es que hay aproximadamente 1 millón de caboverdianos viviendo fuera de él. Esa proporción tiene pocos equivalentes en el mundo. Cabo Verde es, en términos relativos, uno de los países con mayor diáspora proporcional al tamaño de su población. Sus emigrantes están en Portugal, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos, particularmente en Massachusetts y Rhode Island, donde las comunidades caboverdianas llegaron desde el siglo XIX a través del comercio ballenero en Brasil, Angola y Senegal. La emigración no es un fenómeno reciente ni una respuesta a una crisis particular, sino una estrategia de supervivencia que el archipiélago desarrolló a lo largo de siglos, porque las islas no podían alimentar a toda la gente que nacía en ellas. Los barcos balleneros americanos que llegaban al archipiélago en el siglo XIX encontraban aquí hombres dispuestos a embarcarse en viajes de años a cambio de trabajo, y esos hombres fueron los primeros de una corriente migratoria que no se ha detenido. La diáspora no está desconectada de las islas, está profundamente conectada a ellas, de maneras que sostienen la economía del país en formas que las estadísticas de remesas apenas capturan. Las remesas que los emigrantes envían a sus familias representan una proporción del PIB nacional que en muchos años supera la inversión extranjera directa y el turismo. Hay casas en Santiago, en São Vicente, en São Nicolau, construidas ladrillo a ladrillo, con dinero enviado desde Lisboa, o Boston, o Rotterdam, a lo largo de años, por alguien que trabaja allá para que sus seres queridos puedan vivir mejor aquí. Pero la conexión va más allá del dinero. La identidad caboverdiana, esa cosa difícil de definir pero imposible de ignorar, se transmite en la diáspora con una intensidad que a veces sorprende incluso a los caboverdianos de las islas mismas. Hijos y nietos de emigrantes que nunca han vivido en Cabo Verde hablan criollo en casa, conocen la morna,
preparan cachupa para las celebraciones familiares y sienten por un archipiélago que conocen solo por visitas de verano una lealtad emocional que no necesita explicación porque es simplemente lo que son. El criollo caboverdiano, que en realidad son varios dialectos distintos según la isla, con diferencias suficientes para que la comprensión mutua sea a veces imperfecta, es el lenguaje de esa identidad. El portugués es la lengua oficial, la que se usa en la administración, la educación formal y los documentos. Pero el criollo es la lengua de la vida real, de la cocina, de las discusiones familiares, de la música, de los niños jugando en la calle. Es una lengua con base portuguesa e influencias africanas de los grupos etnolingüísticos de la costa de Guinea y Senegal, transformada a lo largo de siglos por una comunidad que la hizo suya, hasta convertirla en algo completamente diferente de cualquiera de sus fuentes. La composición étnica de Cabo Verde refleja su historia colonial. La mayoría de la población es de origen mixto africano y europeo, en proporciones que varían según la isla. Santiago y las islas de Sotavento tienen una presencia africana más pronunciada, vinculada a su historia como centros del comercio de esclavos. San Vicente y las islas de Barlovento tienen mezclas diferentes. Hay una minoría de origen más puramente europeo, y también hay comunidades de chinos, libaneses y otros orígenes que llegaron en varias olas a través del comercio y se integraron en la sociedad caboverdiana con grados variables de asimilación. Lo que une toda esa diversidad no es la homogeneidad racial, sino algo más cercano a un estado mental compartido. Saudade, que es la versión criolla de la saudade portuguesa, no es solo nostalgia. Es una forma de relacionarse con el tiempo, con la ausencia, con la distancia. Es la emoción de alguien que siempre está dejando algo atrás o esperando que algo regrese. Para un pueblo que ha emigrado durante siglos y que ha esperado durante siglos el retorno de los suyos, esa emoción no es accidental. Es la respuesta emocional, racional, a una condición histórica. La vida cotidiana en Cabo Verde tiene ritmos que varían radicalmente según la isla donde se desarrolle. Pero hay constantes que cruzan el archipiélago, como el viento, la importancia de la familia extendida, la centralidad del mercado como espacio social, la relación ambivalente con el tiempo que los extranjeros interpretan como impuntualidad y que en realidad es otra forma de priorizar lo que importa. En Praia, la vida tiene la textura de una capital africana en plena transformación. El Plateau, el centro histórico, conserva edificios coloniales con colores desgastados por la sal y el sol. El mercado do Plateau, ruidoso y táctil, mezcla vendedoras de verduras, cuyo producto viene de Santo Antão, con puestos de ropa de segunda mano, llegada de Europa, con pequeños restaurantes, donde el menú del día cuesta menos de 3 euros y se agota antes del mediodía. Fuera del centro, los barrios de Achada Santo Antonio, Terra Branca y Eugenio Lima crecen con la velocidad imperfecta de una ciudad que recibe más gente de la que su infraestructura estaba preparada para absorber. El tráfico es un problema nuevo. Bloques de apartamentos recién construidos coexisten con casas bajas de bloques sin terminar, donde el hierro de refuerzo sobresale de los techos, no por descuido, sino porque terminar la construcción
no siempre es fiscalmente ventajoso. Y porque la casa sin terminar es también la casa que puede crecer cuando llegue el dinero de la diáspora. En Mindelo, la vida tiene un tempo diferente. La ciudad está construida alrededor de un puerto natural que fue, en el siglo XIX y principios del XX, uno de los puntos de suministro de carbón más importantes del Atlántico para barcos de vapor. Esa historia dejó una infraestructura portuaria significativa y una presencia de influencias externas, inglesas, francesas, de marineros de docenas de nacionalidades, que contribuyó a hacer de Mindelo la ciudad más cosmopolita del archipiélago. Hoy eso es evidente en la vida cultural, en el número de cafés con música en vivo por metro cuadrado, en el carnaval que cada año atrae a caboverdianos de todas las islas y de la diáspora, en la existencia de una clase intelectual y artística que sería notable en una ciudad 10 veces más grande. En los pueblos del interior de Santiago, la vida es más lenta y más dura. Las comunidades del interior de la isla viven principalmente de una agricultura que el clima dificulta y que la emigración de los jóvenes hace cada vez más dependiente de los mayores que se quedan, porque no tienen a dónde ir o porque no quieren irse. Los huertos en los barrancos, irrigados con agua sacada de pozos o capturada en pequeños embalses durante la temporada de lluvias, producen maíz, frijoles, yuca y batata. Los animales, cabras principalmente, algo de ganado, cerdos, se mueven por caminos de tierra con la libertad que solo tienen los animales en lugares donde el tráfico todavía no es un problema. En Santo Antão, caminar es el medio de transporte principal. En muchas partes de la isla, los caminos que conectan pueblos en los valles no tienen alternativa vehicular. Los hombres y mujeres que transportan mercancías entre el fondo del barranco y el camino de tierra más cercano lo hacen sobre sus cabezas o con burros. La vida allí tiene una dimensión física que la modernización no ha eliminado, porque la topografía simplemente no lo permite. En las islas turísticas de Sal y Boa Vista, la dualidad es más visible que en ningún otro lugar. En la costa, los resorts todo incluido operan en una burbuja económica donde los precios son europeos, la comida viene de fuera y el contacto entre turistas y población local está mediado por el empleo en el sector servicios. En el interior de esas mismas islas o en los barrios que no dan al mar, la vida de la población local se desarrolla con ingresos que la economía turística no comparte equitativamente. El costo de vida en Sal ha subido con el turismo. Los salarios en muchos casos no han subido igual, y la pregunta de quién se beneficia realmente del modelo turístico es una que los caboverdianos de esas islas responden con una franqueza que los folletos de promoción turística no reproducen. ¿Dolor muscular o lesiones deportivas? El quiropráctico Easy Vargas está aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Cuenta con tratamientos personalizados para aliviar el dolor, mejorar tu movilidad y fortalecer tu cuerpo. El mecánico de los huesos está altamente capacitado. Utiliza las técnicas más avanzadas para garantizar resultados efectivos. No esperes más para sentirte mejor. Agenda tu cita hoy lo más pronto al celular 9876-9204, Boulevard del Sur, arribita del portón de Tranicop.
Con Easy Vargas, el dolor se espanta. Dicen que los males no llegan solos, pero lo acompañan todos. Tú decides quién te acompaña. La naturaleza no es solo algo agradable, es fundamental para nuestra salud, pero muchas de las comunidades que más la necesitan tienen un acceso reducido a ella. Esto significa menos protección contra la contaminación atmosférica, menos sombra que resguarde del calor, menos espacio para hacer ejercicio, jugar y relajarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Apoyar a los líderes locales en sus esfuerzos por crear más espacios verdes para sus comunidades. Abogar por políticas que prioricen la naturaleza para todos. Día con día, el mundo va evolucionando y tú no te puedes quedar atrás. La tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿sabías que puedes aplicarla en diferentes ámbitos como la educación, salud, empleos, ciencias y entre muchas más? No te quedes atrás. Aprende a utilizar las nuevas tecnologías, infórmate y aplícalas en todos los ámbitos de tu vida y así evolucionarás día con día. Día con día, el mundo va evolucionando y tú no te puedes quedar atrás. La tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿sabías que puedes aplicarla en diferentes ámbitos como la educación, salud, empleos, ciencias y entre muchas más? No te quedes atrás. Aprende a utilizar las nuevas tecnologías, infórmate y aplícalas en todos los ámbitos de tu vida y así evolucionarás día con día. Continúa el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, con este valioso y trascendente documento sobre Cabo Verde, el país sensación y que conquistó al mundo en el Mundial del Fútbol sin millonarias inversiones, nada de soberbia, abundante humildad y entrega total, especialmente con su astro, el portero Yosimar José Évora Díaz, el popular Bocina. Así se vive en Cabo Verde, otro de los paisajes africanos desconocidos, pero con el Mundial del Fútbol ahora es tan popular como Bocina que de 50,000 seguidores ya sobrepasa los 20 millones. Con los créditos para los productores como Lifeder Español, sigamos conociendo a Cabo Verde. Cabo Verde, otro de los paisajes africanos que es desconocido, pero que no te dejará indiferente si lo conoces. Quédate conmigo para saber por qué se habla portugués en el país, cómo se vive o sus tradiciones más curiosas. Pero antes, dale a like y suscríbete con la campanita activada para volverte a ver y no perderte más videos como este. 1. Cabo Verde es un país insular que se encuentra en el Océano Atlántico Central, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África, y era un territorio deshabitado hasta que fue descubierto y colonizado por los portugueses en el siglo XV. El nombre de las islas se origina en la península de Cap Verde, en África Occidental. En el pasado fue un centro de comercio de esclavos africanos y una parada de reabastecimiento de carbón para la caza de ballenas y la navegación transatlántica. En 1876 se abolió la trata de esclavos en la isla y el territorio permaneció bajo control portugués hasta 1975. Actualmente, 9 de las 10 islas del archipiélago están habitadas. El tamaño combinado de todas las islas es de poco más de 4,000 kilómetros cuadrados. 2. En 1462, 6 años después de que los marineros portugueses descubrieran las islas, se fundó un asentamiento portugués permanente en la ciudad de Ribeira Grande, actualmente conocida como Ciudad de Vela, que se encuentra al sur de la isla Santiago y fue el primer puesto colonial europeo en el trópico.
3. En 1951, el estatus de Cabo Verde cambió de colonia portuguesa a provincia de ultramar, y en 1961 los habitantes se convirtieron en ciudadanos portugueses de pleno derecho. 4. En 1956 se inició un movimiento liderado por el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Este partido fue fundado por Amílcar Cabral y era clandestino. Cabral y un grupo de caboverdianos y guineanos exigían mejoras en las condiciones económicas, sociales y políticas. Más tarde, el partido formó la base del movimiento de independencia de las dos naciones. 5. Tras el golpe de Estado en Portugal que ocurrió en 1974, esa nación empezó a abandonar su imperio colonial y las islas de Cabo Verde obtuvieron su independencia el 5 de julio de 1975. 6. Cabo Verde y Guinea-Bissau compartían bandera e himno nacional, y su presidente, Luis de Almeida Cabral, era caboverdiano. Permanecieron unidos hasta que un golpe militar en Guinea-Bissau derrocó a Cabral en 1980, lo que provocó un profundo resentimiento en Cabo Verde, y eso llevó a la separación de los dos territorios. 7. Santo Antão es la segunda isla más grande de la región y es muy popular entre los excursionistas, pues proporciona un terreno perfecto para probar la resistencia de los exploradores y sus habilidades en una isla vertical que tiene cañones y valles. 8. Pico do Fogo es el pico más alto de Cabo Verde y se eleva a 2.829 metros sobre el nivel del mar. Sale de un antiguo cráter conocido como Já das Caldeiras, que se formó cuando unos 300 kilómetros de la isla colapsaron y se deslizaron hacia el mar. Este pico entró en erupción por última vez en 2014. 9. La mayoría de los caboverdianos tienen antecedentes tanto africanos como portugueses, y la población de expatriados del país es mayor que la población nacional, debido a las repetidas sequías que experimentó el país durante la mitad del siglo XX, que provocaron una fuerte emigración de la población local, que se mudó a Estados Unidos, Europa, otros países de África y América del Sur. 10. El archipiélago tiene un pequeño museo dedicado a preservar la memoria del luchador social Amílcar Cabral, líder del movimiento de independencia en Cabo Verde y en Guinea-Bissau, y medio hermano del primer presidente de la nación. Amílcar fue asesinado en 1973. 11. El maíz es el alimento básico en este país y el cachupa es el platillo nacional, que consiste en un estofado cocinado lentamente con dos tipos de maíz, 3 o 4 variedades de frijol y pescado o carne. 12. Las islas tienen más de 100 especies de aves, entre ellas el vencejo de Alexander, la garza imperial, la alondra de raso, la curruca caboverdiana, el gorrión del lago y la pardela caboverdiana. 13. Hay dos clasificaciones para las islas de Cabo Verde, Barlovento y Sotavento. Las islas de Barlovento son Santo Antão, São Vicente, Santa Lúcia, São Nicolau, Sal y Boa Vista. Las de Sotavento son Maio, Santiago, Fogo y Brava. 14. El archipiélago es el tercer sitio de anidación más grande de tortugas caguamas entre junio y febrero. Es ilegal capturarlas, ya que es una especie en peligro de extinción. 15. Solo entre el 10 y el 11% de la tierra de las islas es apta para la agricultura, así que el 90% de todos los alimentos que se consumen en Cabo Verde son importados. 16. Sal, una de las islas de Barlovento del archipiélago, recibe más turistas que cualquiera de las otras islas. Es famosa su hermosa playa que se extiende a lo largo de 8 kilómetros de costa. 17. Cabo Verde es uno de los mayores receptores de ayuda per cápita del mundo, pues diversos proyectos para la expansión de sus capacidades portuarias y aeroportuarias, así como para modernizar su industria de procesamiento de pescado, son financiados por la Unión Europea y el Banco Mundial. 18. Gracias a las aguas cristalinas y a los vientos naturales, la costa que rodea Cabo Verde es uno de los mejores lugares del mundo para practicar windsurf, kitesurf y buceo. 19. La isla de Santo Antão es una de las islas más pintorescas del archipiélago y es ideal para practicar senderismo, por sus montañas, valles y bosques que ofrecen varios tipos de senderos y distintos niveles de dificultad. 20. El cráter Pedra Lume es un gran cráter volcánico que actualmente está lleno de agua salada, por lo que es un destino preferido de quienes buscan aguas muy cálidas para nadar. Este lugar tiene un contenido mineral más alto que el Mar Muerto, así que flotarás automáticamente en el agua. 21. Cabo Verde fue el primer lugar que visitó Charles Darwin en su viaje a bordo del HMS Beagle.
barco en el que Darwin dio la vuelta al mundo desde el 27 de diciembre de 1831 hasta el 2 de octubre de 1836. 22. La gran variedad de especies animales y vegetales que Darwin vio en el viaje fue lo que lo llevó a desarrollar su famosa teoría de la evolución por selección natural. Aunque el Beagle había llegado antes a Tenerife, hizo su primer desembarco en Praia, la isla volcánica de Santiago, el 16 de enero de 1832. 23. Darwin pasó 3 semanas en Cabo Verde y quedó fascinado por la diversidad del paisaje volcánico y arenoso. Fue justamente en esta región donde se dio cuenta de sus propias habilidades en geología. Otro aspecto que maravilló a Darwin de Cabo Verde fue la abundancia de naranjas, plátanos y tamarindos, frutos que en esa época eran todo un lujo en Reino Unido. 24. El escudo de Cabo Verde se convirtió en la moneda del país en 1914, cuando reemplazó al Real de Cabo Verde. Actualmente el escudo de Cabo Verde está vinculado al euro y curiosamente se usa el símbolo del dólar en lugar del punto decimal. Así que para escribir 10 escudos se debe poner 10 $00. 25. Desde finales del siglo XVI, las islas han sido azotadas por sequías y hambrunas desastrosas. Además, el país cuenta con muy pocos recursos naturales y sufre escasez de lluvias y agua dulce limitada. Las sequías de la primera mitad del siglo XX provocaron que miles de caboverdianos murieran de hambre, como resultado de la hambruna. 26. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cabo Verde es uno de los países más vulnerables al cambio climático, con una baja capacidad de adaptación. Los modelos de predicción sugieren que se pueden esperar aumentos de temperatura de 4 grados centígrados y disminuciones en las lluvias de hasta un 20% para 2100. 27. El portugués es el único idioma oficial de Cabo Verde y se usa en la prensa, los medios de comunicación, la educación superior, el sistema judicial y los servicios públicos. Sin embargo, prácticamente todos los caboverdianos hablan criollo caboverdiano o criollo, un idioma de base portuguesa con influencias africanas. 28. A pesar de que han participado en los Juegos Olímpicos de Verano desde 1996, Cabo Verde nunca ha ganado una medalla. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno nunca han participado. 29. El único sitio en la lista de Patrimonio de la UNESCO que se localiza en Cabo Verde es la Cidade Velha, centro histórico de Ribeira Grande. Esta ciudad fue puerto y lugar de parada de 2 navegantes históricos, Vasco de Gama en su ruta hacia la India en 1497 y Cristóbal Colón en 1498, cuando se disponía a hacer su tercer viaje hacia América. 30. El murciélago orejudo gris es el único animal autóctono de Cabo Verde y representa alrededor del 20% de la población de mamíferos del país. Este murciélago es conocido por sus particulares orejas largas y ha vivido ahí desde antes de que las personas poblaran las islas. 31. El grogue es el licor nacional de la región. Está hecho completamente de caña de azúcar y tiene un contenido de más de 40% de alcohol. Su sabor es similar al del ron y normalmente se sirve solo, pero también puede usarse para cócteles. 32. Como en Cabo Verde no hay ferrocarriles, la mayor parte del transporte en el país se realiza por aire o por carretera. 33. Se estima que en la región hay una cabra por cada 2 personas, y esto se debe a que cuando los portugueses llegaron, llevaron consigo a estos animales. Las cabras viven en las islas desde entonces y son muy importantes para los agricultores porque producen leche. 34. En este país se considera de mala educación comer en público sin compartir la comida, así que la mayoría de los caboverdianos se preocupan por tener suficiente comida para compartir con todas las personas que les rodean. 35. La bandera de Cabo Verde consiste en 2 franjas horizontales blancas por encima y por debajo de una franja horizontal roja en la mitad inferior de un campo azul. Un círculo de 10 estrellas doradas está centrado alrededor de la franja roja y representa a las 10 islas principales. 36. Brava es una pequeña isla conocida como la Isla Jardín de Cabo Verde, porque hay muchas plantas y flores tropicales. En el lugar no hay playas, solo acantilados, y se puede visitar para caminar por sus montañas. 37. El dictador italiano Benito Mussolini compró los derechos para construir un aeropuerto en Sal, Cabo Verde, porque necesitaba recargar de combustible su avión en los vuelos entre Europa y América del Sur. Portugal le compró el aeropuerto en 1945.
38. Se abrieron túneles en el cráter de Pedra del Lume para facilitar el transporte de la sal que se sacaba del área. En 1919 se construyó un tranvía que tenía como finalidad llevar la sal hacia el puerto. 39. El mayor puerto de las islas se encuentra en Mindelo, en São Vicente. Este puerto de aguas profundas tiene capacidad para embarcaciones de tamaño considerable y ha sido utilizado como estación de servicio desde el siglo XIX. 40. La pérdida de suelo a través de la erosión es un problema muy serio que enfrenta Cabo Verde. Desde la independencia se ha llevado a cabo una campaña nacional para prevenir la erosión y se ha promovido la reforestación. 41. Entre los pobladores de las islas hay una minoría africana que incluye a los pueblos Fulani, Balante y Mandiaco. Una pequeña población de origen europeo incluye descendientes portugueses, así como italianos, franceses e ingleses. 42. También hay un número considerable de descendientes de judíos sefaradíes que fueron expulsados de la península ibérica entre los siglos XV y XVI durante la Inquisición, así como de otros grupos de judíos comerciantes que llegaron en el siglo XIX desde Marruecos. 43. La mayoría de la población es católica romana y en la práctica el catolicismo se enriquece con elementos africanos. La celebración de los días santos, por ejemplo, puede ir acompañada de tambores, procesiones, máscaras y bailes al estilo africano. 44. El país en general depende del combustible de petróleo importado y a nivel local la mayoría de las necesidades energéticas domésticas se cubren con el uso de leña, aunque esto resulta una amenaza para el medio ambiente, por lo que se han buscado energías renovables que puedan aportar el recurso y causen menos impacto. 45. Solo existen algunas industrias de pequeña escala en Cabo Verde, que incluyen costura, cerámica, minería, madera, bebidas y productos farmacéuticos. En algunas zonas también hay compañías de enlatado de atún y de procesamiento de mariscos congelados como la langosta. 46. Como Cabo Verde depende de los alimentos importados, sus principales importaciones incluyen cereales, frutas y verduras. También se importan los combustibles y los materiales para construcción. Portugal y España son sus principales socios comerciales, pero también mantienen vínculos con Holanda y Estados Unidos. 47. La mezcla cultural que forma la tradición artística de Cabo Verde es notable en la riqueza de sus tradiciones orales, que incluye narraciones conocidas como cuentos de No Lobo, en los que aparecen los personajes Tilobo y Chibinho, quienes tienen sus contrapartes en el folclore de África Occidental. 48. Las tradiciones musicales de África renacen en Cabo Verde como batuco, palabra derivada del portugués que significa golpear. Este género presenta diferentes ritmos, llamadas y respuestas interpretadas por un grupo de mujeres. 49. Cesárea Évora fue una de las músicas más populares de Cabo Verde y es famosa tanto en las islas como en el extranjero por sus mornas y coladeras, dos tipos de baile. 50. Desde principios de 1990, Cabo Verde ha sido una democracia representativa estable y se ha mantenido como uno de los países más desarrollados y democráticos de África. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para volver a verte por aquí y no perderte nuestros videos. En este video de Tanzania puedes seguir aprendiendo con uno de los países más visitados del continente. Ha sido un relato y exposición de Cabo Verde. Historia, geografía, política, economía, costumbres y arte. Ahora vamos a vivir sobre cómo los famosos y streamers despidieron a la selección de fútbol que perdió el partido ante Argentina, pero ganó el cariño y el respeto del mundo. El partido de Argentina-Cabo Verde terminó 3-2. Argentina ganó el partido, pero Cabo Verde ganó el respeto de mucha gente, ya que se le reían, lo subestimaban y ninguneaban cuando España empató, Uruguay empató y pasó a 16avos creyendo que Argentina le iba a ganar fácil. Y uno de los que más se llevó el respeto de todos dentro del equipo de Cabo Verde fue Bocinha, que hace un tiempo decía lo siguiente con respecto a un sueño que tenía, que era de jugar contra Messi. Eu gostaria, talvez dia jogar contra o Messi, que para mim é um jogador extraordinário e alguém que acho que muita gente também gosta. Não sei se vamos conseguir chegar até lá, mas seria um sonho mesmo, que nem sonhos sonhamos.
y no solamente se le cumplió el sueño de jugar contra Messi, sino de poder frenarle 2 pelotas muy claras durante el partido. Y así festejaban algunos streamers conocidos y periodistas deportivos. Uno de los que estaba festejando los goles de Cabo Verde contra Argentina era Speed, un reconocido streamer y youtuber. Otro que se unió también a esta celebración y honor a Bociña fue el creador de contenido Jordi Wild, que puso: si Bociña tiene 1 millón de fans, yo soy uno de ellos. Si Bociña tiene 1000 fans, yo soy uno de ellos. Si Bociña tiene un solo fan, ese soy yo. Si Bociña no tiene fans, es que yo ya estoy muerto. Otro que se unió fue Hax Luari, el actor de Doctor House, que puso: Cabo Verde, mi Dios. Otro streamer que habla de un poco lo que siente mucha gente con respecto a Cabo Verde es Ibai, que decía lo siguiente: Cabo Verde y Bociña eliminados. Yo me imagino que muchos tendréis este sentimiento, pero yo siento que acaban de eliminar a mi país. Cabo Verde acaba de ser eliminada y yo siento que mi país ha quedado fuera. Yo no sabía ubicar a Cabo Verde al principio del Mundial. Sabía que estaba en África, que era una isla, creo, igual me estoy equivocando. Y ahora, bueno, se han ido eliminados y me apetece llorar. Me apetece que me acaricien las tetas y helado. Es increíble yo lo que siento por Cabo Verde y por Bociña. O sea, me he vuelto totalmente loco. Es que me apetece ir a Cabo Verde. Bueno, para el que no haya visto el partido, hemos vivido historia del fútbol. Argentina le ha ganado a Cabo Verde en la prórroga. Cabo Verde ha sido capaz de empatar el partido 2 veces. El segundo gol de Cabo Verde, de López, es gol para ganar el premio Puskás. Ha estado Cabo Verde a 9 minutos de irse a los penaltis contra Argentina, que le ha ganado por 2 córners. Y Cabo Verde se va del Mundial sin perder en los 90 minutos. En lo que son los 90 minutos reglamentarios no ha perdido contra nadie. Ha empatado sus 4 partidos. Luego la prórroga, pues evidentemente ha perdido. Estoy hundido. Es que me siento de Cabo Verde. Mira que los argentinos me caéis bien, y lo sabéis, coño, que tengo muchos seguidores de Argentina. No os enfadéis ahora, por Dios, que habéis jugado contra Cabo Verde. Pero es que me apetece llorar. Son las 3 de la mañana. ¿Qué cojones hago viendo a Cabo Verde un partido de fútbol? A mí se me da la pinta. Otro que habló es el streamer La Cobra, que puso en su cuenta de X: con 40 años llevó a Argentina a jugar 120 minutos en un mano a mano mundialista. Enfrentó a su ídolo y estuvo absolutamente a la altura. No recibió goles por Uruguay ni España. Cabo Verde se va de este mundial por la puerta grande, respeto total. No recibió goles por Arabia y España. Uruguay sí le pudo meter y empataron 2-2. No perdió con ninguno y pudo sostener el empate a 2 campeones del mundo, como es Uruguay y España. Pero esto no queda en el mundo de los streamers. También periodistas deportivos dan su opinión sobre este arquero y Cabo Verde. Después del partido se marcha como una selección casi heroica, ¿no?, en esta Copa del Mundo. O sea, solo ha perdido un partido y en la prórroga contra el campeón del mundo. No perdió contra España, no perdió contra Uruguay, y Argentina la ha llevado al límite para perder al final 3-2 con ese gol de cabeza en una salida, un córner, el gol de Romero. Y en tiempo de compensación, un tiro libre también de López Cabral, claro, que obliga al Dibu a hacer un atajadón. El gol del Mundial hasta el momento. Sí, sin duda. Yosimar José Évora Díaz. Ese es el nombre completo de Bociña. Me parece importante decirlo porque es una de las figuras del Mundial. Independientemente de que se hayan quedado en 16avos de final, es una historia que vamos a recordar para siempre. Ojo, que juega en la segunda división de Portugal. No juega en la Premier como el Divo. Segunda división de y Portugal. 40 añitos, Con 40 años. Segunda división. Y lo han exigido. Duro, mucho más que a varios arqueros de la Copa del Mundo. ¿Tú crees que Argentina... Bociña también, antes de que arranque el Mundial, tenía 50.000 seguidores y hoy se va con más de 19 millones de seguidores. Es el arquero con más seguidores del Mundial y del mundo, así que también hay reconocimiento por la cantidad de seguidores y apoyo que está recibiendo hoy en día este arquerazo. Y por último, los jugadores de Cabo Verde fueron despedidos con aplausos de los hinchas argentinos por la excelente actuación que hicieron, no solamente con Argentina, sino durante todo el Mundial. Y bueno, gente, ahí se va un equipo que fue subestimado por todos, que era motivo de burla decir que empataron con este equipo o que no le pudieron ganar, y hoy resulta que terminó siendo la gran sorpresa del Mundial. Como dijimos, un equipo que empató con España, un campeón del mundo, con Uruguay, un campeón del mundo, y Argentina le pudo ganar en tiempo extra. A 9 minutos estaban de ir a penales. Un equipo con 500.000 habitantes en una isla.
que jugadores fueron convocados por LinkedIn, pero no con este mito que se está diciendo de que fue como una búsqueda de trabajo, sino citados a gente que jugaba el fútbol en otros países, pero no de manera profesional, sino amateur o en equipos semiprofesionales, fueron convocados y probados y han quedado. Pero bueno, gente, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto, lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós. Puede que hoy Cabo Verde haya perdido, pero ha ganado algo más importante. Se ha ganado el respeto de todo el mundo del fútbol. A priori parecía que debería ser Cabo Verde la agradecida por estar en un mundial por primera vez en su historia, pero creo que los agradecidos debemos ser nosotros con ellos por regalarnos una participación tan magnífica en una Copa del Mundo. Parece que llevasen jugando Copas del Mundo toda su vida. Estos hombres merecen honor. Estos hombres merecen muchísimo honor. Los 4 partidos que han jugado, 3 han sido contra campeones del mundo. Empataron contra España, todo el mundo se rió. ¿Cómo vas a empatar contra Cabo Verde? Empataron contra Uruguay. Con el empate contra Arabia Saudí certificaron su pase. Y en los 90 minutos de tiempo reglamentario contra Argentina también han empatado. Que Argentina ha tenido que irse a la prórroga. Y ha sufrido de lo lindo Argentina, ha sufrido de lo lindo la actual campeona del mundo. Gracias por el acompañamiento al foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, con su set de prensa, análisis y reflexión en San Pedro Sula. Soy Tania López, nos encontramos en la próxima emisión.